¿Así de una? Espera que debo tener. Pero ahí no me aparecen todos. No, se le bajó a Alberto. ¿Pero por qué acá no me aparecen todos? Es que están, sí, los 9 y 10 Alejandra está entrando. Ah, Y ahí está Alberto que se lo había salido. estamos con problemas. Ahí está. Ahí se terminan de conectar los audios y arrancamos. ¿Qué se le sale? Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Cómo andan? Buen día. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar quería agradecerles a los disertantes, a los licenciados y practicantes de taekwondo, Nicolás e Ivo, primero por preparar el tema, que me parece que va a ser súper interesante, y segundo por el compromiso que tienen y que tuvieron para preparar el tema y ahora para exponer. Espero que puedan aprovecharlos independientemente de su formación académica. Ambos profesionales tienen mucha experiencia en lo que es la práctica del taekwondo y mucha experiencia desde lo práctico sobre el tema que van a disertar. Así que espero que hagan muchas preguntas y que aprovechen mucho el seminario. Muchísima suerte a los dos. Gracias, Abonín. Gracias, Abonín. Bueno. Bien. Bueno, primero, buenas tardes. Quería pedir quienes pueden, quienes restan todavía, si pueden prender la cámara, si están en la posibilidad de conexión y de espacio habitacional, así nos podemos ver, que un poco la intención de estos encuentros es para vernos, para compartir y para arribar a algunas ideas en conjunto. Así que bueno, ese pequeño pedido, voy ingresando. ¿Querés arrancar, Nico? Dale. Bueno, buenas tardes de vuelta a todos y a todas. Un gusto estar hoy compartiendo este intercambio con ustedes, con el material que estemos preparando con Ivo, y gracias al Sabonín y Gustavo por la invitación a participar del espacio. Hace unos cuantos años ya que no doy clase, pero sigo practicando taekwondo y siempre está bueno volver a estar en contacto con gente del grupo. Así que bueno, en principio lo que pensamos con Ivo, cuando armamos un poco el material, que calculo que algunos habrán visto, es dar algunas ideas o algunos principios sobre cómo pensar la niñez y la adolescencia, no en su conjunto, porque sería material para un seminario de años, sino algunos indicios y algunos principios de cómo distintos autores piensan desde la psicología, que es una disciplina amplia, digamos, no es una disciplina unificada. Cada autor, van a ver, se fija en distintas cosas y transmite distintas cuestiones. Cómo pensar a partir de estos autores que seleccionamos con Ivo, algunas cuestiones que a ustedes les sirven y les servirán para no solamente abordar algún conflicto dentro de la clase, sino inclusive para combinarlo con otras temáticas y otras disciplinas que están viendo dentro del curso, dentro de la formación, para, por ejemplo, preparar las clases, ¿sí? Vamos a ver, no es lo mismo preparar las clases para niños de 6 años, que para niños de 10, que para adolescentes, que para adultos. Y si tengo, por ejemplo, una clase combinada, una clase abierta, donde hay de distintas edades, tener en cuenta, digamos, como algunos parámetros para ver cómo encarar, digamos, esa situación. Así que bueno, en principio, no sé, digo, si querés que arranquemos con el PowerPoint, o por ahí les querría preguntar, ¿qué entienden, digamos, desde la experiencia de cada uno y cada una, qué es la psicología, o qué hace un psicólogo o una psicóloga? ¿Qué experiencia tienen respecto de eso? ¿Qué podrían decir? Así, coloquialmente, en criollo.
Los psicólogos nos estudian la mente, tal vez. Nos estudian la mente. Sí, sí, en parte sí, es una de las Y áreas. buscan respuestas que nosotros no encontramos. Bien, bien. Podría ser, Alberto, una de las áreas. Efectivamente, trabaja sobre lo mental y sobre ciertos procesos que no siempre son conscientes. Efectivamente. ¿Qué más? ¿Conocen otros psicólogos que no están Ivo o yo? ¿Que han hablado con alguien que estudie la carrera? Tengo una acá adentro en casa, que se me olvidó hacer. Ahí el sabonín, Enrique. Que no te sople. Claro, por eso mantengo el silencio. Bien, bien. ¿Puedo ¿Alguien más? ¿Puedo hacer una Sí, pregunta, claro. tal vez fuera de este contexto? La Dale. psicología, por supuesto, aborda muchos temas, ¿no? Pero el otro día estuve leyendo algo que, no sé, me abrió un poquito más, tal vez el pensamiento. Por ejemplo, la glándula pineal, ¿qué relación Sí. tiene con la psicología? La glándula pineal es un área, digamos, en conexión con lo cerebral y ciertos procesos. Por eso, a eso voy precisamente. Si tiene alguna relación o no. El tema es este, Alberto. La psicología, como les decía al principio, es una multidisciplina. Tenemos una psicología más volcada al orgánico, que va a trabajar con otras áreas de la salud, como la neurología o la psiquiatría, y entonces ahí sí, tal vez ciertos procesos, como por ejemplo se abordan desde ciertas disciplinas cognitivo-conductuales y que estudian algunas áreas del comportamiento, trabajan sobre algunas partes del cerebro, por decirlo mal y pronto. Otras, como tal vez las que vamos a trabajar con Ivo hoy, se centran más en la interacción entre lo social, lo familiar, lo emocional. Y entonces ahí ya nos alejamos un poco del registro más fuerte de lo ligado estrictamente al orgánico. Pero no podemos, digamos, pensar al ser humano sin pensar en una articulación entre cuerpo y mente, cuerpo y cerebro, o sea, psiquis y soma, ¿sí? Claro, porque en alguna medida precisamente esa glándula está relacionada con el cerebro bastante íntimamente, ¿no? Porque precisamente una de las funciones que tiene es, por lo que leí, a tener más energía, ánimo, entusiasmo y, por ejemplo, a enfrentar la vida cotidiana, ¿no? Entonces, en relación a eso, por eso me nació la duda, y también relacionándola con tu pregunta inicial, si entendemos qué es la psicología. Bien, efectivamente está muy buena la pregunta porque, a ver, hay una relación que es, no podemos pensar los procesos químicos por fuera del efecto que tienen los psicológicos. De hecho, con Ivo muchas veces hacemos interconsultas con psiquiatras justamente porque tal vez algún paciente necesita alguna medicación que ayude con la activación de algún proceso químico a regular algo que el paciente no está pudiendo regular. Por eso es una interacción, digamos, no podríamos subsumir una parte a la otra. Claro. Efectivamente, trabajamos en conjunto con otras disciplinas para abordar desde cada uno, desde la especialidad que tiene en el campo de la psicología, digamos, abordar distintos fenómenos. ¿Sí? ¿Puedo agregar algo Sí. con respecto a la pregunta que hiciste? Bueno, yo entiendo a la psicología, o sea, la asocio con el comportamiento humano, ¿no? Y entiendo que dentro de la psicología tenemos diferentes áreas o ramas, o no sé cómo llamarle, en donde podemos estudiarla o comprenderla desde lo personal. Yo en el caso mío hice bastante psicoanálisis. Podemos también verla desde el lado grupal. Desde el lado grupal también podemos verla desde el lado del rendimiento deportivo, desde el lado social, el comportamiento en las escuelas, digo, ¿no? Como que es una disciplina que abarca sobre el comportamiento un montón de ramas, para decirlo de alguna u otra manera, disculpen mi ignorancia. No, está muy bien. Está muy bien. Sí, y en relación a esto que Alberto trae, efectivamente es importante lo orgánico, lo biológico, porque hay mucha sintomatología o patologías que pueden tener o ser de orden orgánico, y a veces el mismo síntoma, la misma patología puede ser de orden psíquico, para decirlo de alguna manera. Entonces,
es de buena práctica, digamos, descartar lo orgánico en primera instancia en algunos casos para después abordarlo quizá desde otros ejes más vinculados, por ejemplo, al que trabajamos con Nico, que es el psicoanálisis, que tiene otra concepción, otro modo, y eso que vos decías, Alberto, de quizá así como muy básico, hacer consciente lo que es inconsciente, ¿no? Ciertas cosas que están en el orden del inconsciente, que generan efectos en la vida diaria y que uno desconoce esa fuente. Eso sería como un poco el eje que el psicoanálisis tiene como modo de trabajo. Bien, bueno, si quieren, empezamos o si quieren comentar algo más, Alejandra, Irene, Sí, Andy. ¿qué escucharon? Quizás han tenido, supongo, psicología en la secundaria, como qué quedó dando vueltas, ¿por qué ahora en un instructorado de taekwondo vemos algo de psicología? ¿Qué se les viene a la cabeza? O Sole, si estás por ahí. Quique también, ¿eh? Y que corre con ventaja. Tan tímidos. Andy. Yo en mi caso nunca hice psicología, o sea, tampoco lo dieron en la primaria ni en la secundaria, pero creo que es algo que todos tenemos que hacer, creo, ¿no? O como para ayudarse más en la mente de cada uno, no sé cómo es. Nunca tomé una sesión de psicología. Ella lo ve como importante. Yo por Bien, mi parte, sí. tuve psicología en la secundaria, solo tuve un año, fue medio como ahí, y no tuve una muy buena profesora, así que no sé si puedo aportar mucho. Pero también hice terapia un tiempo cuando era chico, por una cuestión de un poco que no me sentía integrado a ciertos grupos cuando me cambié de colegio y cuando empecé algunas otras actividades. Como siempre me sentía medio outsider en esos grupos, y eso me ayudó mucho en su momento. Pero era muy chico. Después me fui cayendo cada vez más en la locura. Así que Decidió tomar ese camino. imagínate que estoy en pareja con una psicóloga. A ver si me salva. Es la única que te puede entender. ¿Alguna opinión? La escuchan. Bien, esto que decía Andy es Andrés, ¿no? Andy. Andy es Andy, no es Andrés. Andy. Esto que decía Andy es interesante porque, bueno, justamente la psicología uno por ahí la asocia más al consultorio o al tratamiento en un hospital o algo más del orden de la locura, pero es un campo, la psicología, que se aplica en un montón de áreas. De hecho, bueno, con Ivo nos dedicamos a la clínica, pero también se aplica a lo que es recursos humanos, selección de personal, psicología institucional, psicología en relación al derecho, todo lo que tiene que ver con psicología jurídica, evaluaciones clínicas para determinar si una persona es imputable o no. Eso tal vez en algún momento mi hermano nos puede contar algo en algún encuentro, que trabaja bastante con psicólogos de ese campo. Psicología educacional, que justamente trabajan sobre todo lo que son los procesos de aprendizaje en los colegios. Es decir, es una especie de mundo donde le decimos psicología, pero en realidad hay muchísimas aplicaciones. Psicología de la tercera edad, psicología deportiva, que es algo que, sobre todo Paulín Gustavo, está muy en contacto con otros colegas que trabajan con esa perspectiva. Es decir, al trabajar sobre el comportamiento humano en términos así bastante amplios, como indicaba Gustavo, no podríamos decir que hay un psicólogo que se puede ocupar de todo, porque es inabarcable. ¿Sí? Es como, digamos, en la medicina, podemos tener un médico clínico, pero no hay una especialidad que abarque todas las especialidades de la medicina. De la misma manera, la psicología es algo muy amplio, con lo cual
tal vez sin saberlo se han topado con un psicólogo, por ejemplo, cuando les tomaron una entrevista de trabajo, o cuando hagan una orientación vocacional, quienes estén en el colegio terminando. Cuando hace registro. Sacas el Cuando registro. sacas el registro de conducir, que te toman el famoso test de Bender, que es el de copiar esas tarjetitas, quien está del otro lado de la mesa es un psicólogo o una psicóloga. Así que, nada, es como un campo bastante amplio. Hoy vamos a ver una parte, digamos, que con Ivo preparamos, les compartimos para ver cómo eso les puede sumar a ustedes en su práctica y en su formación como instructores e instructoras. Ujú. Hagan preguntas, hagan comentarios, que queremos participación. Sí, lo que vamos a hacer es trabajar sobre los PowerPoint que le subimos, que seguramente han tenido la oportunidad de leer, pero con la intención un poco de retomar algunas de esas cuestiones que fuimos mencionando y ampliarlas y repreguntarles a ustedes como qué leyeron de eso, qué vieron pertinentes, y un poco las preguntas, por qué pensamos en trabajar desde la psicología evolutiva, digamos, ¿no? Madurativa, cronológica, lógica, en niños y adolescentes como en esta primera instancia y no adultos. No, bueno, como que circulen algunas de esas preguntas para utilizarlas un poco como guía de lo que vamos a ir planteando. Perdóname, dentro de lo que estuve viendo en base a los power que mandaron, yo lo que vi más, que apuntaba hacia la parte física, pero no lo interpreté como a la parte mental. No es psicología evolutiva. ¿Te referís a más de un desarrollo madurativo, de qué pueden hacer a diferente edad, que a una cuestión psíquico-mental? Tal cual, donde hablábamos de flexibilidad, la pubertad, la adolescencia, todo eso, pero no lo relacioné que precisamente apuntaba hacia la parte psicológica. Bueno, un poco lo que quizá es la oportunidad ahora de ir desplegando es esa vertiente que la psicología obviamente va a entender a la evolución de la subjetividad de cada niño o niña en carácter cronológico, que eso implicaría qué sucede a diferentes edades, ¿no? En carácter lógico, que podría ser qué sucede a nivel de los pensamientos, de la visión del mundo, pero también vamos a constantemente como intercalar entre lo que suele suceder y el caso por caso, ¿no? Y ahí es donde vamos a incorporar la idea de lo subjetivo, ¿no? De lo que puede suceder en cada niño o niña, sin importar en realidad la edad o si es en alguna edad específica o no. Esos márgenes que fuimos marcando claramente se pueden ir corriendo. Y quizá eso es la idea un poco de la presentación de hoy, de poder abordar un poco más eso, que como dijo Nico, no es lo mismo preparar una clase para niños que para adolescentes, que para adultos, pero también dentro de esa clase preparada para niños, niñas, va a haber diferentes individualidades y que son lo que consideramos que es fundamental tener en cuenta, de entender de que no es siempre para todos, todas, necesariamente el mismo momento. Así dicho, como muy sintéticamente, la idea es que a lo largo de la clase podamos llegar a esa idea. Bien. ¿Comparto, Nico? Dale. Aquí lo voy a mandar. Vamos a ir trabajando en relación a las láminas del Power. Les pido que si hay alguna consulta sobre algo que estemos diciendo, nos levanten la mano con la función del Zoom o pregunten directamente, y la idea es ir avanzando, digamos, conversando, ¿sí? Bien. Con Ivo dividimos, digamos, en dos partes la presentación del PowerPoint, uno ligado a la infancia y otro ligado a la adolescencia. Yo voy a hacer algunos comentarios sobre el tema de la infancia. Dentro del desarrollo de la infancia tomamos 4 autores, ¿sí? Que son Piaget, que es un teórico psicólogo constructivista suizo, trabaja en la primera mitad fuertemente del siglo XX, ¿sí? Y se especializa, digamos, en sus investigaciones en lo que tiene que ver con el desarrollo intelectual y cognitivo, ¿sí? Sus estudios, podríamos decir, son la piedra fundamental, el punto de apoyo para lo que es la pedagogía moderna, es decir, cómo se piensan desde otras áreas de la educación un montón de cuestiones respecto, por ejemplo, a cómo armar un programa
para primer grado, para segundo grado, para tercer grado. Es decir, se toman en consideración muchas de sus investigaciones. También a su vez se han criticado algunas de esas cuestiones, que si quieren después podemos ver por qué. Pero básicamente el aporte que hace Piaget es respecto del desarrollo intelectual y cognitivo, ¿sí? Que secuencializa en una serie de fases, vamos a ver, que nos permiten pensar, digamos, distintas diferencias en los distintos momentos de maduración. Por otro lado tenemos a Lev Vygotsky, que es un psicólogo soviético, es contemporáneo, fíjense que los dos nacen en 1896, es contemporáneo de Piaget, aunque muere mucho antes que Piaget, muere muy joven. Vygotsky también trabaja, podríamos decir, en una línea similar a la de Piaget, pero el peso que le pone Vygotsky a su investigación tiene que ver con la función de la sociedad, de la cultura en el aprendizaje, no solamente en cómo vamos desarrollando y madurando formas de pensamiento cada vez más complejas y que nos permiten hacer cada vez más cosas, sino que le da mucho peso al contexto. Es decir, no es lo mismo que nos criemos en tal lugar o en tal otro, no es lo mismo que la gente que nos rodea sepa leer y escribir a que no lo sepa, ¿sí? Le va a dar mucho peso a eso. Es una anécdota es que Vygotsky, al ser soviético, digamos, las investigaciones de Vygotsky llegan más tarde a Europa, varios años después de su muerte, y Piaget las lee y se pone en contacto ya cuando Piaget es adulto, es un anciano, y es interesante porque el propio Piaget reformula algunas de sus cuestiones teóricas cuando ve lo que Vygotsky había dicho respecto de la importancia de la cultura y de la sociedad. Algo que vamos a ver pensando en el grupo clase de Taekwondo. Si querés avanzar, Ivo. Vale. Los otros dos autores son Freud, que lo habrán oído nombrar un montón. Vivimos en un país donde se habla de psicoanálisis, aunque nunca hayamos leído psicoanálisis, digo, usamos un montón de palabras coloquialmente sobre el psicoanálisis. También, 1856 a 1939, austríaco, neurólogo, trabajaba sobre neurología infantil, era su especialidad, es el fundador del psicoanálisis. La obra de Freud aborda un montón de temas. A nosotros nos van a interesar puntualmente algunas cuestiones respecto a lo que habrán oído mencionar como complejo de hipocastración, ¿sí? Y cómo eso permite la articulación entre la salida de lo familiar a lo social. Un punto que vamos a ver en algunas edades de algunos alumnos y alumnas es para tener en cuenta a la hora de algún problema o de algo que pueda surgir en la clase. Y el cuarto autor que tomamos para pensar algunas cuestiones respecto de la infancia es Winnicott, ¿sí? Que es un pediatra médico, es un poco más tardío en la obra, fíjense, es de 1897 a 1971. Podríamos decir, es un heredero del psicoanálisis freudiano, porque es psicoanalista, de lo que Freud funda, Winnicott es parte. Winnicott tiene libros muy interesantes sobre la maduración, más del lado de la pediatría, y puntualmente lo que tomamos acá es el valor que Winnicott le da en su obra a cómo lo lúdico, ¿sí? Cumple una función vital en el desarrollo subjetivo. Cuando decimos lo lúdico, podríamos decir cuestiones relacionadas al juego, ¿sí? También, digamos, su influencia tiene que ver no solo con la clínica, sino con muchas teorías sobre la enseñanza. Bien, ¿avanzamos? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se sigue? Sí. ¿Se entiende? Cualquier cosa nos frenan, ¿eh? Me frenan, ¿no? Yo empiezo a hablar y... Bien. Esto es un poco lo que les decía recién, ¿sí? No podemos pensar a la niñez, un poco lo decía Ivo, como un desarrollo lineal, que vamos avanzando de pantalla en pantalla como si fuera un videojuego, sino que tiene idas y venidas, que está muy supeditado a lo que Ivo decía como el caso por caso, es decir, no podemos pensar que todos los niños y niñas van a la misma edad a hacer las mismas cosas. De hecho, eso es una de las críticas que se le hace a Piaget. Piaget estudia en un grupo bastante limitado de niños suizos de tal época, de cierta clase social, y conforme sus teorías se esparcen por el mundo, empieza a haber diferencias, que no necesariamente todos los niños llegan en ese momento a ese nivel de maduración. Ahora vamos a ver algunas de esas cuestiones. Bien, la próxima. Lo que trabaja Piaget se conoce como epistemología genética, ¿sí? A la teoría que Piaget
desarrolla. Se centra, como les decía, sobre el conocimiento y el aprendizaje, y la pregunta que guía la obra de Piaget es cómo vamos, digamos, pasando de estados de menor conocimiento a estados de mayor conocimiento, no solamente porque podemos acumular más conocimiento en términos de memoria, sino porque podemos hacer procesos más complejos, ¿sí? Un niño de 3 años difícilmente sepa multiplicar, porque entre otras cosas no tiene todavía, en términos piagetianos, la capacidad desarrollada de esa operación. Pero sí, un niño de 7, 8 años, segundo o tercer grado, empieza, entre otras cosas, a aprender multiplicaciones sencillas, ¿sí? Hay algo en su maduración subjetiva que le empieza a permitir esa clase de cálculo. Entonces, la propuesta de Piaget para pensar la infancia es que es un progreso. Vamos avanzando a formas cada vez más elaboradas de cálculo, de razonamiento, de, entre otras cosas, por ejemplo, pensar en ausencia de los objetos. Ahora vamos a ver un poco qué es eso. Divide básicamente 4 fases. La cuarta fase estaría más en relación a lo que va a trabajar Ivo, ¿sí? Pero la ponemos acá también para ser justos con la teoría piagetiana. Y tiene una primera fase que es de los 0 a los 2 años, difícilmente nos llegue alguien de esa edad a las clases, pero está bueno también tener esto presente, que es una primera época. Bueno, ahí tenemos a Lorenzo en cámara como exponente de esa franja etaria. Muy avanzado él. O sea, ahí se fue. Está en clase de psicología. Ahí apareció. El aprendizaje tiene que ver con, en realidad, empezar a captar un poco el mundo, ¿sí? Piensen que cuando un bebé nace no se sabe, no reconoce que es alguien separado del mundo. Eso es un trabajo progresivo que, a partir de los sentidos, que es la puerta de acceso que tenemos al mundo, se irá diferenciando de ese mundo e irá reconociendo los objetos de ese mundo. Cuando decimos los objetos de ese mundo es, en el caso de Lolo, a Sole, al papá, a los hermanos, Perdón, a Nicolás. la abuela. Sí. ¿El aprendizaje y el razonamiento Sí. tienen un camino paralelo? Sí, claro. ¿A qué edad más o menos Son funciones solidarias. No podríamos pensar aprendizaje sin razonamiento, aunque el razonamiento es una operación más tardía. Claro, por eso la pregunta que no escuchaste tal vez. ¿A qué edad comienza a producirse ese proceso? Y si nos ponemos piagetianos, digamos, pensando en la fórmula piagetiana, la fase de operaciones concretas, podríamos decir, empieza a aparecer cierto razonamiento reversible, va a decir Piaget. Es decir, que yo puedo pensar un proceso hacia adelante y hacia atrás, ¿sí? Por ejemplo, una receta de cocina, ¿sí? Una cosa es que el niño se la aprenda de memoria, porque sabe que primero van los huevos, después va la harina, después va el agua, porque la aprende de memoria. Y otra cosa es que entienda por qué se pone de esa manera. A eso le podemos decir una reversibilidad simple. Es decir, entiende por qué el proceso es así. Eso estaría en un orden de razonamiento simple, ¿sí? Entonces, en algún momento, si no aparece el razonamiento, digamos, la memoria solamente, la capacidad de recordar, va a tener un límite. Piensen de la siguiente manera. En la fase preoperacional, de los 2 a los 7 años, ¿cómo le enseñamos la cruz de puño a un niño? Principalmente de memoria. ¿De qué edad dijiste, perdón? De los 2 a los 7 años, que es la fase preoperacional. ¿Sí? Yo hace un par de días estuve presenciando una clase de niños de 4 a 10 años más o menos. Sí. Y, por ejemplo, más o menos serían 10, y había 3 o 4 que tenían mucho razonamiento en lo que estaban haciendo, y otros no tanto. Bien, justamente, el razonamiento no es algo igual para todos. No, por supuesto. Entonces, como decía Ivo antes, tendremos niños que van a hacer un uso de ese razonamiento más adaptativo y otros que les cueste más, o tarden más, o por ahí tengan
y esto es una de las críticas que se le hace a Piaget, tengan su inteligencia más volcada a otras áreas que no necesariamente tengan que ver con lo que están haciendo en ese momento en la clase. Claro, precisamente ese es un tema que te iba a comentar ahora. Noté que algunos estaban bastante dispersos en la atención. Bien, ahí ya es otra cuestión, porque la atención va a depender de un montón de factores. ¿Sí? En principio, la atención es que algo me convoque para esa actividad. Que se disperse no necesariamente quiere decir que no sea inteligente o que le cueste aprender. Tal vez que la clase lo aburre. Ahí estaba estableciendo la diferencia, que estaba disperso. Claro. Entonces, vamos por partes porque, como verás, Alberto, vas trayendo distintos elementos que van complejizando la situación. Digo, lo que pasa en una clase es algo que tiene un montón de aristas y un montón de dimensiones, que está buenísimo, porque justamente la idea es esa, y lo que podría decirles es, con lo que nos explica Piaget, podríamos pensar parte de lo que sucede en una clase, no todo. De la misma manera con lo que dice Freud, o con lo que dice Winnicott, o con lo que dice Vygotsky, es decir, nos permite pensar ciertos fenómenos, no nos va a permitir nunca pensar todo lo que pasa en una clase. Pero sí, podríamos decir, la idea es que se lleven una especie de caja de herramientas, como para decir, bueno, claro, un niño de 5 o 6 años seguramente aprende una forma de memoria, es decir, repitiendo secuencialmente, ¿sí?, esos movimientos, o por ejemplo repitiendo la patada de frente secuencialmente hasta que hay algo en el desarrollo del cuerpo y de lo motoro que va a incorporarlo. Ahora bien, cuando le explicamos, por ejemplo, a un niño de 12 años o de 11 años, que ya en términos piagetianos dice, bueno, las operaciones mentales simples tienen que ver con la reversibilidad, le podemos explicar el porqué de ciertos procesos, tal vez le podamos explicar, por ejemplo, por qué la defensa doble es doble y qué tipo de patadas cubre o qué tipo de golpes cubre, o cómo funciona determinado movimiento y cómo se aprovecha mejor la fuerza usando la respiración. Es decir, le podremos agregar ciertos elementos que no solamente van a beneficiar ese aprendizaje, sino que inclusive, un poco retomando esto que decías, Alberto, Sí. está disperso, podemos convocar algo de la atención. Seguramente a Ailén, que ya estaría en el punto 4, como todos nosotros, le interese saber, digamos, qué lógica hay detrás de cada movimiento que hacemos en Taekwondo. Eso seguramente la convoque mucho más a que la pongamos a repetir usando otros elementos, como por ejemplo el uso de la voz, el convocarlos a que salten, convocarlos a que jueguen a un niño de 6 años, ¿sí? Para cada edad, digamos, podemos pensar que la capacidad va aumentando y eso nos permite agregar cosas distintas a una clase que seguramente aprovechen mejor ese potencial, ¿sí? Porque, podemos decir, la teoría piagetiana lo que dice es, hay un desarrollo. Quienes critican un poco Piaget le dicen, bueno, pero ese desarrollo no se da en una burbuja, se da en un contexto. Y es así entonces que podemos complementar muy bien a lo que Piaget nos propone dentro de estas fases con un autor como Vygotsky. ¿Sí? ¿Y vos si querés pasar? Sí. Bien.